Vamos a grabar. Y vamos a comenzar con la clase del día de hoy, ¿ya? El día viernes vamos a hacer la guía de ejercicios, por lo tanto, ahí vamos a poder hacer más ejercicios asociados al límite. La guía ya está subida a intranet, si no me equivoco, por lo tanto también ya la pueden ver y pueden empezar a trabajar con ella. Bien, hoy día vamos a trabajar con continuidad de funciones en varias variables, ¿ya? Y correspondiente a la clase número 7. ¿En qué consiste la clase? O como objetivo principal es reconocer cuando una función en varias variables es continua en un punto o en una región mediante las reglas de continuidad. ¿Ya? ¿Qué era la continuidad? En una función de una variable era bastante fácil observar la continuidad, ¿cierto? Porque la continuidad se daba de la siguiente forma. Por ejemplo, si yo tenía una curva que no tenía ningún salto, esa función era continua, ¿cierto? Si existía, por ejemplo, algo como esto, y en ese punto no estaba definida la función, entonces yo podría decir que en ese punto la función era discontinua. De acuerdo a la discontinuidad, yo podía tener, por ejemplo, esta es una función discontinua, pero era irreparable, o sea, yo no podía hacer nada para arreglarla. Pero una como esta, yo podía simplemente agregarle un valor acá, y de hecho, y la podía generar como continua, ¿ya? En este caso no vamos a hacer ningún tipo de arreglo, simplemente vamos a determinar si la función es o no es continua. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda cuáles eran las condiciones de continuidad en una función de una variable? No se peleen, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cuáles eran las condiciones de continuidad en una función de una variable? ¿Cuáles eran las tres condiciones para que una función sea continua en un punto? Que su límite existiera. Ya, que el límite cuando x tiende a el punto tenía que existir. ¿Qué más tenía que pasar? Ese era uno. Había que sacar la deriva, si no me equivoco. No, todavía no, todavía No. no. No te adelantís tanto. Ya Mm. el límite está bien. Hay que calcular el límite y tiene que existir. Hay que evaluar el punto en la función y esta también tiene que existir. Y la tercera condición es que el límite y la función evaluada tienen que ser iguales. Si se cumplen estas tres condiciones, yo puedo decir que la función es continua. En funciones de varias variables, específicamente en una función de dos variables, ocurre exactamente lo mismo. ¿Ya? Una función es continua en el punto x0, y0 si cumplen tres condiciones. La función evaluada en ese punto existe, el límite cuando x, y tiende a ese punto de la función existe, y además estos dos son iguales. Basta con que uno de ellos no exista para yo poder decir que el límite es discontinuo. O sea, perdón, que la función es discontinua en ese punto. ¿Ya? Veamos un ejemplo. La verdad es que esta parte es bastante fácil. Lo difícil es calcular el límite. Es la única dificultad dentro de estos ejercicios. Bueno, las funciones que son constantes cumplen con ciertas propiedades. Por ejemplo, si f es constante y yo le multiplico una constante, la función va a ser continua, digamos. O sea, si la función es continua y la k es constante y la multiplico, esta nueva función va a seguir siendo continua. Si yo tengo dos funciones que son continuas y las sumo o las resto, la función que queda va a seguir siendo continua. Si yo multiplico dos funciones que son continuas, ¿ya? El producto también es continuo. Y si el cociente entre dos funciones continuas, mientras que g sea distinto de 0 en ese punto, y ambas son continuas, entonces la función cociente también es continua. O sea, las operaciones entre funciones continuas me da una nueva función que sigue siendo continua. ¿Ya? Veamos el siguiente caso. Dice, determina si f es continua en 0, 0, donde f de x, y es la función xy partido en el valor absoluto de x más el valor absoluto de y, siempre y cuando x, y sea distinto del 0, 0, y la función va a tomar el valor 0 si x, y es igual al 0, 0. ¿Ya? Esta es como una especie de función por tramos, como se le llamaba antes, ¿cierto? Pero esta es una función por región. O sea, toda la región del espacio donde el x y el y sean distintos de 0, la función adopta esta expresión analítica. Y solamente cuando x y es 0, 0, su función en ese punto vale 0.
Entonces, aquí hay un posible punto de discontinuidad, en el 0,0. Porque ahí se puede producir este quiebre. Por lo tanto, lo que tenemos que analizar es la continuidad en ese punto. ¿Ya? Primera condición de continuidad, tengo que evaluar el punto en la función. O sea, al evaluar el punto en la función, me tiene que dar un número. Si ese número no existe, inmediatamente digo que la función es discontinua. En este caso, ¿cuánto vale la función evaluada en 0, 0? Sin pelearse. Sería 0. Sería 0, ¿cierto? Porque acá dice que cuando x y vale 0, 0, la función vale 0. Ah, entonces f de 0, 0 es 0. Listo. Tenemos un paso. Luego vamos a ocupar, tenemos que calcular el límite cuando xy tiende al 0, 0 de esta función. Xy partido en valor absoluto de x más valor absoluto de y. ¿Qué vamos a usar? Trayectorias. En este caso tenemos que usar trayectorias que pasen por el 0, 0. Por eso vamos a ocupar y igual a mx y y igual a imx cuadrado. ¿Ya? Entonces, recordemos que cuando yo ocupo la trayectoria y igual a mx, que es una familia de rectas que pasa por el origen, lo que voy a hacer es reemplazar esto en el y. Por lo tanto, me va a quedar una función con puras x, así que ya no tiene ningún sentido escribir x, y tiende a 0, 0. Por eso ahora queda límite cuando x tiende a 0. Entonces, si aquí el y vale mx, con el x de afuera me va a quedar mx cuadrado. Abajo tengo el valor absoluto de x y el y es el valor absoluto de mx. Yo abajo puedo factorizar por el valor absoluto de x, dando un más valor absoluto de m, y este se puede ir arriba con s. ¿Por qué? Porque recuerden que x cuadrado es lo mismo que el valor absoluto de x al cuadrado. Tiene el mismo resultado, de hecho. Ahí está. ¿Ya? Entonces eliminé el con él. Abajo me queda un 1 más m. Aquí tengo un m por valor absoluto de x. Y si yo hago tender x a 0, o sea, reemplazo 0 acá, me va a quedar m por 0, 0, 0 por algo, 0. Por lo tanto, para todas las trayectorias igual a mx, el límite vale 0. Ahora vamos a ocupar la trayectoria igual a mx cuadrado. Recuerden que podemos ocupar cualquier trayectoria que pase por el origen. ¿Ya? Entonces acá tenemos el límite cuando x tiende a 0 de m por x cubo. ¿Por qué? Porque y ahora es mx cuadrado. Con el x de afuera, mx cubo. Abajo tenemos x más mx cuadrado. Factorizo por el valor absoluto de x. X cubo, recordemos que es x cuadrado por x. Por lo tanto, es lo mismo que valor absoluto de x al cuadrado por x. Entonces, él ahora se va con él y me queda 0. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que aparentemente, por lo menos para la familia de rectas que son infinitas y para la familia de parábolas que pasan por el origen que también son infinitas, aparentemente el límite vale 0. Recuerden que no podemos asumir que vale 0 hasta demostrarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a demostrar. Recordemos la definición. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que x, y tiene que ser menos al punto al que tiendo, que en este caso es 0, 0. Esto es menor que delta, lo que implica que el valor absoluto de la función menos el valor del límite, que en este caso es 0, tiene que ser menor que epsilon. De acá, la semana pasada, ya dijimos que de acá yo puedo concluir esto al tiro. Que el valor absoluto de x es menor que delta y el valor absoluto de y es menor que delta. ¿Ya? Entonces ahora vamos a tomar este que está acá. El valor absoluto de xy partido en valor absoluto de x más valor absoluto de y menos 0. Que es simplemente este valor absoluto. ¿Ya? Yo lo que puedo hacer acá es fijarme que si yo le quito el denominador a esta fracción, el denominador se va a hacer más pequeño. O sea, perdón, la fracción se va a hacer más grande. Ahí sí. Porque si yo a un denominador le quito un número grande, la fracción se hace más chiquitita. ¿Cierto? No, pues, Debería ser así. al revés, pues. Sí, claro, pues, si este denominador yo se lo quito, claramente la fracción se va a hacer más grande, porque si el denominador es grande, por ejemplo, no sé, si yo tengo un medio y le quito el 2, ¿qué número me queda? 1. Es más grande. 1. Si yo tengo 3 cuartos y le quito el 4, ¿qué me va a quedar? 3. Es más grande.
Entonces, si yo al quitarle acá el denominador a esto, me va a quedar simplemente esto, que va a ser más grande que la fracción completa. ¿Ya? Déjenme borrar acá. Por eso queda que esto es menor o igual a eso. Sin embargo, el valor absoluto de x por y es lo mismo que el valor absoluto de x por el valor absoluto de y. Pero nosotros dijimos que el valor absoluto de x es menor que el delta y el valor absoluto de y también es menor que el delta. O sea, L es menor que el delta y L es menor que el delta. Por lo tanto, la multiplicación de estos dos es menor que el delta por delta, que es delta al cuadrado. Y este resultado tiene que ser igual al épsilon. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que todo esto es menor que esto. Y todo esto es menor que épsilon. En conclusión, el delta cuadrado y el épsilon son iguales. Y entonces ahora lo que hago es despejar el delta y encontré una relación matemática entre el delta y el épsilon. Entonces, como encontré una relación matemática entre el delta y el épsilon, entonces el límite efectivamente vale 0. Sin embargo, no terminé acá porque aquí solamente calculé el límite. Pero el límite vale 0 y la función evaluada también vale 0. En conclusión, los dos son iguales. Por lo tanto, puedo deducir que la función es continua en 0,0. ¿Se entendió? Sí. Recuerden que para demostrar lo que tenemos que tratar de hacer es encontrar una desigualdad que me permita simplificar la expresión completa que yo tengo. ¿Ya? Ya. Veamos el segundo ejemplo. Dice, determina si f, definida por f de x, y igual a todo ese hecho lo que está ahí, es continua en 0, 0. Entonces, ¿qué es lo primero que tenía que hacer? Calcular f de 0,0. Y claramente f de 0,0 es 0, porque acá dice, cuando x y es 0,0, la función adopta el valor 0. Así que tenemos el primer paso listo. Segundo paso, calcular el límite. Entonces tenemos límite cuando x y tiende al 0, 0. X por y partido en x cuadrado más y cuadrado. Yo voy a ocupar trayectorias. El que quiere usa iterados primero. Ahí cada quien ve lo que quiera. ¿Ya? Entonces yo voy a ocupar la familia de rectas igual a mx. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a reemplazar en y el imx. Como la función me va a quedar con pura x, pues ahora escribo simplemente el límite cuando x tiende a 0. Entonces arriba tengo x por mx, que me da mx cuadrado. Abajo tengo el x cuadrado y tengo el y, que es mx al cuadrado, que me va a dar m cuadrado x cuadrado. Me fijo que abajo puedo factorizar por x cuadrado, se van a ir los x cuadrado. Por lo tanto, cuando yo calcule el límite, me va a quedar m partido en 1 más m cuadrado. ¿Qué podía concluir yo de acá? Cuando mi Es que no existe la continuidad, límite no existe. ¿Y por qué el límite no existe? porque estamos usando pendientes aquí Muy bien. y la familia cuando usa pendientes deja de existir Exacto. inmediatamente. O sea, en pocas palabras, cuando mi resultado depende de m, significa que para cada recta voy a tener un valor distinto del límite. Y eso significa que el límite no existe. Y si el límite no existe, ¿qué puedo decir al respecto? Que la función es discontinua. Que no hay continuidad, ¿Se acabó? o sea, es discontinua en el punto. O sea, en el mejor de los casos, la función es discontinua. ¿Cierto? En el mejor de los casos. Bien. Veamos la tercera. Dice analizar la continuidad de la función. Entonces tenemos esta función. Aquí no nos dicen dónde analizarla. Sin embargo, yo puedo saber dónde está el presunto problema de este ejercicio. Que obviamente, ¿a dónde está? En el 0,0. Por lo tanto, voy a analizar la continuidad en el 0,0. Ahí el único problema. Porque esta función está definida en todo esto y esto está definida en ese punto específico. Evalúo f de 0,0, donde lógicamente me da 0. ¿Cierto? Luego calculo el límite de la función cuando x y tiende a 0, 0.
Y la verdad es que acá, en vez de usar trayectorias, puedo fijarme en algo. Si yo evalúo en 0, 0, acá, me va a quedar e elevado a menos 0. Y e elevado a menos 0 es 1. ¿Cierto? Entonces arriba tengo un 1. Si yo abajo coloco 0, voy a tener 0 cuadrado más 0 cuadrado y eso es 0. Y 1 partido por 0 es inmediatamente infinito o no existe. Por lo tanto, si no existe, la función es discontinua en 0,0. ¿Por qué puse este ejercicio? Porque terminan acostumbrándose a usar al tiro trayectorias o iterados y no se dan cuenta que al reemplazar me daba inmediatamente 1 partido por 0. Y eso inmediatamente no existe. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. ¿No? ¿No? ¿Sí? Ya. Entonces, si entendieron, quiero que hagan ustedes este ejercicio. Determinen la función, si la función es continua en todo el plano. Por ejemplo, acá, ¿cuál es el posible punto de discontinuidad? El origen. El 0,0. ¿Sí? Entonces les doy 5 minutos para que traten de hacer ese ejercicio. ¿Ya? 5 minutos desde ahora, ya. Ahora sí. Entonces queremos calcular este límite. ¿Qué trayectorias deberíamos usar? Igual a quién? MX. A mx. ¿Por qué igual Se a está mx? convirtiendo en la vieja confiable. ¿Por qué tenemos que usar e igual a mx? Porque es la vieja confiable. ¿Cómo yo sé que tengo que Porque usar engloba una gran cantidad. más que eso? Es una familia de rectas, efectivamente, pero ¿por qué puedo usar esa fórmula? ¿Por qué puedo ocupar esa familia de rectas? Porque tiene una variable. Nah, Porque todos los puntos del plano, o sea, todos los puntos del plano se pueden escribir en esa recta, po, en nah. esa familia. Más todavía, más fácil. ¿Por qué yo puedo usar esa trayectoria para calcular el límite? ¿Por qué puedo usar esa familia de rectas para calcular este límite? Pregunta básica. Porque apuesto que ya se memorizaron el procedimiento. Porque por eso son secos. Pero ¿por qué estoy usando esa familia de rectas y no otra? ¿Cuál es la razón? ¿Alguien escribe? La más simple. ¿Por qué es lineal? No, porque podría usar una cuadrática. Igual me funciona. La más simple. No. ¿Por qué tengo que usar esa familia de rectas para calcular ese límite? ¿No es porque pasa por el 0,0? ¡Excelente! Muy bien. Porque yo no puedo usar cualquier trayectoria. Tengo que usar una trayectoria que pase por el 0,0. Sino, ¿qué sentido tiene si yo me quiero acercar al 0,0, no al 0,1, no al 1,3, al 0,0? Y esta recta efectivamente cumple con esa propiedad, porque cuando x vale 0, 0 por algo me da 0. Ah, ya. Entonces ahora vamos a reemplazar en el límite. Entonces tenemos límite. Ahora me va a quedar solamente una x tiende a 0, me va a quedar x cuadrado menos el y cuadrado, entonces va a ser m cuadrado x cuadrado, abajo vamos a tener lo mismo, x cuadrado más m cuadrado x cuadrado, factorizamos arriba por x cuadrado, entonces me va a quedar 1 menos m cuadrado, abajo voy a tener x cuadrado, factorizo, me va a dar 1 más m cuadrado, se va lo x cuadrado y me queda como resultado 1 menos m cuadrado partido en 1 más m cuadrado. Y como el límite depende del valor de m, significa que para cada valor de m yo voy a tener un valor distinto del límite, entonces el límite no existe. Sin embargo, yo puedo utilizar los límites iterados. ¿Cómo era eso? Límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0 de la función. De la función. Recuerden que los límites iterados en el fondo son trayectorias. ¿Ya? Entonces, si y tiende a 0, ese va a ser 0, ese va a ser 0, me va a quedar x cuadrado partido en x cuadrado, lo cual es 1. Entonces voy a tener límite cuando x tiende a 0 de 1, que claramente es 1.
Pero si yo ahora hago límite cuando y tiende a 0, del límite cuando x tiende a 0, de x cuadrado menos x cuadrado partido en x cuadrado más y cuadrado, lo que Queda va a menos hacer ahora uno. es la x. Entonces me va a quedar menos y cuadrado partido en y cuadrado, que al simplificarlo me da menos 1. Entonces el límite cuando y tiende a 0 de menos 1 me da menos 1. Y como los límites iterados son distintos, entonces el límite no existe. Por lo tanto, tengo dos formas de hacer un mismo ejercicio. ¿Se entendió? Yes. Yes. Yes, 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 yes. Claro que yes. Bien. Cigüeña. Bien. ¿Puedo borrar el ejercicio? ¿Para escribirles otro? Nadie dijo no. Listo. Déjame entonces. Calculen el siguiente límite. Límite cuando x, y tiende al 0,0 de x cuadrado y partido por x elevado a 4 más y elevado a 2. ¿Sí? Bien. 3 minutos desde ahora ya. Ahora sí. Entonces tenemos que calcular el límite. Yo voy a usar iterados. Por lo tanto, hago el límite cuando x tiende a 0 del límite cuando y tiende a 0 de la función. Arriba me va a quedar 0, porque si y es 0, al cuadrado es 0, multiplicado por algo es 0. Abajo me va a quedar x cuadrado solito, y 0 partido en x cuadrado es 0. Así que todo me va a dar 0. Luego hago límite cuando y tiende a 0, del límite cuando x tiende a 0, de la función x cuadrado y cuadrado partido en x cuadrado más y cuadrado. Y va a pasar exactamente lo mismo. El x va a ser 0, se va a hacer 0 acá, por lo tanto me queda 0. Voy a ocupar trayectorias, como por ejemplo y igual a mx. Entonces voy a tener límite cuando x tiende a 0, ¿cierto? Me va a quedar x cuadrado por m cuadrado x cuadrado, se me va a quedar m cuadrado por x elevado a 4. Abajo tengo x cuadrado más m cuadrado de x cuadrado. Profe, Dígame. es importante que en eso límite iterado ese 0 sea positivo en ambos lados. O sea, como que, ¿cómo decirlo? Que se acerque por el mismo lado al 0. Por ejemplo, si abajo cuando queda el x cuadrado, cuando queda el y cuadrado, uno de esos fuera negativo, y en uno de los dos límites iterados me estuviera acercando al 0 como por la izquierda y en el otro por la derecha. Terminé ¿Entiendes lo que? igual llegando al 0. ¿Cachai? Por eso da lo mismo. Ah, ya, vale. Bueno, acá abajo podemos factorizar por x cuadrado, se va a ir él con él. Como sobrevivo en x voy a reemplazar y este límite me va a dar 0. Oh, parece que va a dar 0 la cosa. Si hago igual a mx cuadrado, que es otra trayectoria, voy a hacer lo mismo, me va a quedar límite cuando x tiende a 0, me va a quedar m cuadrado, x elevado a 4, con el x de al lado me va a quedar m cuadrado y el x elevado a 6. Abajo me va a quedar x cuadrado más m cuadrado x elevado a 4. Factorizo por x cuadrado, me va a quedar 1 más m cuadrado x cuadrado. S se va con S, me va a quedar 4. Reemplazo y parece... Ay, ¿qué hice? Parece nomás, pero parece
que el límite va a ser 0. Como no lo sé, lo voy a demostrar. Y aquí viene lo difícil. Recordemos que la definición es para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que ya sabemos que x, y menos 0,0 es menor que el delta, así que de acá ya sabemos que el valor absoluto de x es menor que delta y el valor absoluto de y es menor que delta. Y esto implica que la función, que es x cuadrado y cuadrado partido en x cuadrado más y cuadrado menos el límite que es 0, tiene que ser menor que epsilon. Entonces vamos a trabajar con esto que está acá. Valor absoluto de x cuadrado y cuadrado partido en x cuadrado más y cuadrado. Necesito una desigualdad. Voy a enseñar, en la clase pasada les dije o les enseñé que acá lo que podemos hacer es, por ejemplo, al y cuadrado sumarle un x cuadrado, de tal manera que me apareciera lo mismo que estaba. Pero hoy día les voy a enseñar otra, que es al revés. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tengo 3/4 y ahora yo le disminuyera una unidad al denominador? ¿Qué va a pasar con la fracción? ¿Se va a hacer más grande o se va a hacer más chica? Más Se va a chica. hacer más grande. Mira, pues, si yo al 3/4 le quitara 1 al denominador, me va a quedar 3/3, lo cual es 1. Se hace más Entonces, entre grande. 3/4 y 1 es más grande el 1. Entonces, fíjense, acá tengo un x cuadrado más y cuadrado. Si yo le quitara el y cuadrado al denominador, me va a quedar un x cuadrado abajo, el cual claramente va a hacer que la fracción se haga más grande. Por eso es que esto va a ser menor o igual a esto, x cuadrado y cuadrado partido en x cuadrado. ¿Para qué hice eso? Eso es igual y cuadrado. Porque los x cuadrados se van a ir y nos va a quedar y cuadrado, que en el fondo es valor absoluto de y por valor absoluto de y. Y como el valor absoluto de y es menor que delta, entonces aquí me va a quedar que esto es menor que delta cuadrado, lo cual es epsilon, lo que implica que el delta es igual a la raíz de epsilon, y lo cual implica que el límite efectivamente vale 0. Profe, ¿y por qué quito el y cuadrado y no quito el x cuadrado? Quita el x cuadrado, po. Al quitar el x cuadrado, el denominador se va a hacer más chiquitito, por lo tanto la fracción se va a hacer más grande. Le va a quedar esto mismo, con la única diferencia que abajo le va a quedar un y cuadrado. Se van a ir los y Eso cuadrados, mismo. me va a quedar valor absoluto de x por valor absoluto de x, lo cual también me va a dar delta al cuadrado y voy a llegar a la misma relación. Por lo tanto, hay diversas formas que yo tengo de formar una desigualdad para yo poder llegar a esta relación matemática. Como les dije el lunes, en el mejor de los casos, el límite no existe. Y ese es el mejor de los casos. Cuando tenemos que demostrar claramente un poquito más difícil. ¿Ya? Posiblemente la guía no hay ninguno con demostración. ¿Ya? Porque en realidad, si lo estoy viendo en clases, para que más o menos les quede la noción de qué es lo que hay que hacer. Y que entiendan que realmente, no porque todos me den 0, el límite es 0. Porque basta con que una trayectoria no sea igual a 0 para que el límite no exista. ¿Sí? ¿No? Entonces, aquí es solamente practicar, ¿ya? Directamente. No le estoy tratando de decir que la prueba, el límite no existe, por si acaso. Bien. A ver, háganse este. Límite cuando x, y tiende al 0, 0 de x menos y partido en x cuadrado menos y cuadrado. Sí, Nicolás. Exactamente. Existe directamente por álgebra. ¿Quién dijo eso? Yo, ¿Te llama yo? ¿O no se llama? Sebastián Sebastián. Gallardo. Ya, pues, hazlo y me contáis. La parte de abajo es Hazlo. diferencia de cuadrados. Deja que tus Se compañeros piensen. factoriza por Te voy a silenciar. Ya. Deja que tus compañeros piensen. Ya me imaginé que tú sabes. Deja que tus compañeros lo traten de hacer. 2 minutos, porque en realidad este es terriblemente fácil. Desde ahora ya.
Bien. ¿Lo hicieron? Yo sé que Sebastián lo hizo. Aquel que se le ocurre decir trayectorias es porque no ha entendido nada de la vida. ¿Por qué? Porque recuerden que la primera cosa que tengo que hacer es evaluar el límite en la función. Entonces, si yo evalúo, me va a dar 0 partido por 0. Y la segunda cosa que tengo que hacer es ver si puedo hacer un arreglo algebraico antes de calcular el límite. Entonces, si yo hago un arreglo algebraico, yo me fijo que abajo tengo una diferencia de cuadrados, el cual es x menos y por x más y. Entonces, él se va con él, y por ende me queda límite cuando x y tiende al 0, 0 de 1 partido en x más y. Y por ende aquí me va a quedar 1 partido por 0, el cual no existe. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Buenazo. Bien, chiquillos, por el día de hoy voy a dejar la clase hasta acá. ¿Ya? El día